Cuando estamos hablando de delitos sexuales en contra de personas que aún no cumplen 14 años, tenemos que tener algo muy presente. Ellos no tienen la capacidad para decidir sobre su sexualidad, no tienen la capacidad de decidir si quieren tener una relación sexual, y por eso las normas penales protegen su indemnidad, los protegen para que no sufran ninguna interferencia en la formación de su propia sexualidad. Soy Francisca Beleida, abogada, y en este video vamos a hablar de un tema muy delicado. Vamos a hablar de los principales delitos sexuales que afectan a menores de edad, específicamente menores que aún no cumplen 14 años de edad. Primero, te voy a explicar cada uno de los delitos y las penas específicas de cada uno, y después vamos a revisar algunas reglas que son comunes para todos esos delitos. Yo sé que este video es un poco largo, así que puedes ir usando la línea de tiempo roja que está aquí abajo para llegar más rápido al tema que más te interese. ¿Qué delitos vamos a ver? Violación de menor de 14 años y violación con homicidio, abuso sexual agravado, abuso sexual simple, acciones de significación sexual, grooming, producción, difusión y almacenamiento de pornografía infantil. Además, te voy a explicar ¿en qué consiste la excepción de la diferencia de edad menor a 2 o 3 años? ¿Cuándo se debe denunciar un delito sexual? ¿Qué pasa si no se hace la denuncia? ¿Quiénes pueden denunciar y quiénes deben denunciar? Vamos a ver que además de las penas privativas de libertad, o sea, de cárcel, estos delitos tienen otras penas más. Te voy a contar de una agravante específica de este tipo de delitos, cómo se castiga a ciertos cómplices, qué medidas de protección se pueden decretar. Y al final de este video te voy a dejar un dato y un consejo muy importante. Si quieres aprender más respecto de este y otros temas legales, te invito a que te suscribas al canal. ¿Empecemos? El primer delito que vamos a revisar es la violación de menores de 14 años. Este tipo de violación no tiene los mismos requisitos que una violación de mayor de edad. En el caso de los menores de 14 años, basta con la introducción del pene vía oral, vaginal o anal para que sea considerado violación. No importa si el menor quería mantener relaciones sexuales. Este delito solo lo puede cometer un hombre o una mujer transexual que aún tenga pene y se puede cometer en contra de niños o niñas. El que viola a un menor de 14 años podría ser condenado a una pena que parte en los 5 años y un día y podría llegar hasta los 20 años. Va a depender de varias circunstancias si esa pena es más baja o es más alta. Pero, si además de la violación se comete homicidio, entonces la pena es por toda la vida del condenado. Veamos ahora el abuso sexual agravado. Esto lo puede realizar tanto un hombre como una mujer y consiste en realizar cualquier acto de significación sexual relevante que consista en la introducción de objetos vía vaginal, anal o bucal y también la utilización de animales para eso. Las personas que realicen esta acción podrían ser condenadas a una pena de 5 años y un día hasta 20 años, es decir, se sanciona igual que la violación. ¿Y el abuso sexual a secas? El abuso sexual simple es cualquier acto de significación sexual relevante habiendo contacto corporal con la víctima, aunque no se afecten los genitales, el ano o la boca de la víctima. Esto podría entenderse como, por ejemplo, que el agresor haga que el menor lo masturbe o frotarse con ánimo sexual, por ejemplo, con una pierna del menor. También es abuso sexual, aunque no haya contacto corporal con la víctima, siempre que se afecte los genitales, el ano o la boca de la víctima. La persona que realice esta acción podría ser condenada a una pena que va de 3 años y un día hasta 10 años. Veamos ahora acción de significación sexual. ¿Qué es esto? Es un delito que consiste en realizar cualquier acción sexual delante de un menor que no sea de las que describí en los delitos anteriores, pero que sea una acción sexual de acuerdo a las conductas culturalmente aprendidas para satisfacerse a sí mismo o a otra persona. Esto incluye hacer escuchar o ver pornografía, espectáculos pornográficos a un menor de edad, aunque sea cometido a distancia y por cualquier medio electrónico. La pena por este delito va desde los 541 días hasta los 5 años de cárcel. Hablemos ahora de lo que se conoce como grooming. Esto es convencer a una persona menor de 14 años a que realice actos de significación sexual delante suyo o de otro, o que envíe imágenes o grabaciones suyas o de otro menor con significación sexual. Esto es delito, aunque sea cometido a distancia y por cualquier medio electrónico. La pena por este delito parte en 3 años y un día y llega hasta 5 años.
Y por último, producción, difusión y almacenamiento de pornografía infantil. Son 3 delitos diferentes. La producción castiga a cualquiera que haya participado en elaborar material pornográfico con menores de edad, aunque la actividad sexual sea real o simulada, y la difusión incluye la comercialización y la exhibición de pornografía infantil. La pena por estos delitos va desde 3 años y 1 día hasta 5 años. Por otro lado, el almacenamiento de material pornográfico con menores de edad en cualquier tipo de soporte está castigado con una pena que va desde los 541 días hasta los 3 años. Estos son los delitos sexuales en contra de menores de 14 años. Ahora vamos a ver algunas normas que son comunes a todo este tipo de delitos. La primera es una regla que tiene que ver con la edad de los que participan en una actividad sexual y consiste en que esa actividad sí podría ser consentida y no ser considerada delito si es que entre quienes la realizan no hay más de 2 años de diferencia cuando estamos hablando de la introducción del pene, es decir, relaciones sexuales que con consentimiento entre 2 menores de edad que tienen menos de 2 años de diferencia de edad. Esta regla es la misma en los casos que la actividad podría considerarse abuso sexual, acciones de significación sexual, grooming y producción de pornografía, y contempla una diferencia de edad de hasta 3 años, es decir, no es delito siempre que haya consentimiento y la diferencia de edad no sea mayor de 3 años. ¿Cuándo se debe denunciar una violación de un menor de 14 años? Tienes que actuar lo antes posible, sobre todo si lo descubriste en el acto o pocos momentos después. Idealmente, no hay que lavar al menor y tienes que llevarlo de inmediato a un servicio de salud y hacer la denuncia en Carabineros, Ministerio Público, Juzgado de Garantía y buscar asesoría jurídica desde un principio. Pero ¿qué pasa si te enteras después? La idea es denunciar lo antes posible, pero la realidad es que la mayoría de las veces este tipo de delitos no sale a la luz de inmediato. Hasta antes del 2019 existía un plazo de prescripción de 10 años, pero el año 2019 se aprobó una ley que hace imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. Así que si el delito fue antes del año 2019, tiene que hacerse la denuncia dentro de los 10 años siguientes a que haya ocurrido el delito sexual o hayan dejado de ocurrir los eventos de delitos sexuales. Si fue después del 2019, va a depender de la edad del agresor, si es que hay prescripción o no. Si el agresor era menor de edad cuando cometió el delito, entonces el plazo igual es de 10 años, pero si era mayor de edad, entonces no hay prescripción, o sea, no hay plazo para hacer la denuncia. ¿Qué pasa si las personas que tienen a cargo al menor víctima de violación no hacen nada? Si las personas que tenían a cargo al menor, o si las personas que estaban obligadas a denunciar no hicieron nada, o tal vez el menor nunca habló por miedo, porque muchas veces hay dependencia emocional o económica respecto del agresor sexual. Entonces la víctima puede hacer la denuncia cuando él sea mayor de edad y el plazo de prescripción va a comenzar a correr desde que cumpla 18 años, con la misma regla que acabo de explicar si fue antes o después del 2019. ¿Quién puede hacer la denuncia? Especialmente son llamados a hacer la denuncia los padres o abuelos, pero también podrían ser hermanos, o cualquier persona que sepa lo que pasó podría hacer una denuncia a las autoridades, Carabineros, Ministerio Público, Juzgado de Garantía. Además, existen personas que están obligadas a denunciar dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento del delito. Por ejemplo, los funcionarios de la salud que se percaten de un delito sexual. También los funcionarios del establecimiento educacional donde asista el menor. Veamos ahora, ¿cuáles son las otras penas que tienen asignadas los delitos sexuales? Además de las penas que ya vimos, que consisten en penas de cárcel, se condena a estas personas a la inhabilitación perpetua para ejercer trabajos con menores de edad. Es decir, el condenado no puede volver a trabajar nunca con menores. Además, en el caso que corresponda, el condenado no va a poder tener la representación del menor víctima y tampoco ser oído como pariente en los juicios en que un juez escucha a la familia de un menor antes de tomar decisiones. También va a quedar sujeto a la vigilancia de la autoridad por 10 años después de cumplida la pena, o sea, después de que termine de cumplir su condena, va a tener que informar su domicilio cada 3 meses a Carabineros. ¿Qué pasa si el condenado por delitos sexuales en contra de un menor de 14 años es una autoridad pública, un ministro de un culto religioso, un guardador, un maestro o un encargado de la educación, si estaba encargado de la guarda, de la curación, del cuidado o del transporte escolar del menor? Esta es una especie de agravante por la condición que se tiene respecto del menor. Es una persona que tiene en alguna medida la obligación de cuidar al menor y en vez de eso lo agrede sexualmente.
En estos casos, la pena de cárcel que tiene asignado el delito no puede aplicarse en su rango inferior, es decir, se parte de un piso más alto. ¿Y qué pasa si los padres, abuelos, el guardador, maestro o el que actúa con abuso de autoridad es cómplice de la violación del menor? Estas también son personas que deberían cuidar al menor, así que si estas personas actúan como cómplices del agresor sexual, se les va a castigar como si también fueran autores del delito. Y para terminar, dentro de un procedimiento por alguno de estos delitos, el juez puede disponer medidas de protección en favor de la víctima y de su familia, como por ejemplo, sujeción del implicado a la vigilancia de carabineros, la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional de la víctima, la prohibición de acercarse a la víctima o a su familia, incluso la obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima. Y para terminar, quiero entregarte un consejo y un dato. El consejo es que no te olvides que siempre que seas víctima de un delito, tienes la posibilidad de demandar indemnización de perjuicios y que puedes hacerlo dentro de un proceso penal o después en un tribunal civil. Y el dato es que existe un registro público de agresores sexuales. Tienes que completar un formulario y tienes acceso a la información. Si quieres revisarlo, te dejo el link acá abajo en la descripción del video. Espero de todo corazón que este video te haya sido útil. Si tienes dudas, me las puedes dejar en los comentarios. Y si quieres agendar una reunión en mi estudio jurídico, sigue las instrucciones que están acá abajo en la descripción del video. Nos vemos.